Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Hemos alabado al Señor, hemos cantado a su nombre, hemos reconocido su sacrificio, su obra a favor nuestro. También hemos venido a estudiar su palabra. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estudiar su palabra y de promocionar y engrandecer, según su buena voluntad, su propio nombre. Gracias. Esas últimas 3 alabanzas por poco se me sale el corazón. Yo decía, no me digas tú a mí. De verdad, literalmente estaba. Y yo dije, wow, Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy muy emocionado. Literalmente sentía, yo decía, ups. Le doy gracias al Señor que nos permite el privilegio de cantarle. La Biblia dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas proclamará. Mira cómo lo dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas proclamará. Llegará un tiempo donde la gente comenzará a darle más importancia al reconocimiento de la gloria de Dios. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Y debido a este conocimiento, así como las aguas cubren la mar, la alabanza todo lo llenará. Porque mientras más tú conoces las perfecciones de Dios, más se llena el corazón de alabanza. Porque en el cielo aquellos ángeles que están delante de su presencia no pueden parar de alabar, porque de día y de noche descubren que Dios es santo, es diferente. Y cada vez que descubren una de sus perfecciones, ellos claman santo. Una persona que alaba como es debido es una persona que conoce las Escrituras. Porque lo más terrible del mundo es alabar al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque si no lo conoces, ¿por qué lo alabas? Si no conoces sus atributos, no conoces lo que has hecho. Y así hay mucha gente en este mundo. Adoran a un Dios que no conocen. Lo adoran conforme a su propio sentimiento y corazón, pero no lo adoran conforme a sus atributos, conforme a su poder, conforme a sus hechos, conforme a sus maravillas, conforme a sus grandezas. Cuando nosotros alabamos a Dios, tenemos que alabarlo por lo que Él ha revelado de sí. Solamente podemos reconocer lo que Él ha revelado. Lo otro sería una alabanza de ignorancia. Así que, ¿cuál es la labor del creyente? Investigar continuamente sus perfecciones, según Él las revela en su palabra. Y luego, a través de la eternidad, seguir contemplando su rostro y aprender de aquel que no puede ser contenido por un libro. Porque estos solamente son unos registros pocos de los bordes de sus caminos. Y si la Escritura fuese escribir todo lo que el Padre y el Hijo hacen, no te digo que no cabrían los libros en esta tierra, sino en todos los universos creados no podrían caber las maravillas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios ha registrado unas pocas para que nosotros busquemos estas cosas y aprendamos a reconocer su rastro en todas las cosas. El rastro de Dios en todo lo que hace. Amén. Hoy vamos a continuar con la clase de enseñanzas, día número 100. El día número 100
de este estudio que se llama Enseñanzas. Hoy estamos en la sexta parte del quinto mandamiento. El quinto mandamiento, sexta parte. Y vamos a continuar como nos quedamos la semana pasada, contestando la pregunta específica: ¿cuáles son los pecados que aquellos que están bajo cuidado o inferiores cometen contra sus padres o superiores, o jefes, o reyes, o gobernantes? Y comenzamos diciendo que los pecados son toda negligencia. ¿Cómo? Sí. Comenzamos diciendo que sus pecados son toda negligencia en los deberes exigidos para con ellos, porque nosotros tenemos unos deberes para con nuestros padres y también tenemos unos deberes para con nuestros superiores. Y nuestros pecados entonces serían envidiarlos. Un hijo que envidia a un padre, qué cosa fea, ¿verdad? Qué cosa fea. Sería también menospreciar los hijos que dan poco valor, poca estima o menosprecian a sus padres, que no los tienen en cuenta. Eso sería un gran pecado de un hijo para con un padre. Rebelarse contra sus personas y posiciones. Si Dios puso a los padres para cuidar a los hijos como autoridad, rebelarse contra sus personas y posiciones sería rebelarse contra quién? Contra Dios, que estableció a los padres como la autoridad y como la cuna y el comienzo de toda autoridad en la tierra. Toda la enseñanza de la autoridad comienza por la casa. También sería rebelarse contra sus buenos consejos. Meditemos en eso. Eso sería un gran pecado. Si un papá te da una razón sabia y un consejo bueno, justo y recto, entonces moverse de ese consejo santo y recto sería desviarse. Rebelarse o menospreciar sus mandatos y correcciones. Muchas veces los padres tienen que dar a sus hijos instrucciones, pero también tienen que corregirlos cuando van por sendas torcidas. Y cuando un hijo no toma en cuenta las palabras de sus padres, o lo ignora, o le dice: tú no sabes nada, tú estás viejo. Ese hijo pone en peligro su vida, porque sin darse cuenta está menospreciado aquel que puso a su padre. Está en peligro su vida. La gente no sabe cuán en peligro está cuando se pone con esta actitud, especialmente cuando los niños adolescentes en esa edad se vuelven descerebrados. De allí la palabra adolescente, que significa adolecer. Y cuando algo adolece significa que falta algo. Por lo tanto, las personas adolescentes deberían entender que todavía les falta, pero a esa edad los muchachos creen que ya saben más que los padres acerca de la vida. Y muchas veces se burlan de sus padres. La tienen en poca estima, no reciben sus correcciones. Así que terminan haciendo cosas como maldecirlos. Hay hijos que maldicen a sus padres. Maldecir. Decir mal de su padre. Burlarse de ellos. Se vuelven escarnecedores de su propia familia, mostrando que son una generación que no tiene afecto natural. Tal vez tú y yo en un momento dado hicimos algo como esto, cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Pero si tú eres hijo y has hecho esto, considera tu vida. Y si eres padre, considera la responsabilidad de enseñarle correctamente a tu hijo. De tal manera que si él no recibe una instrucción correcta,
él mismo está sembrando ira para cosecharla en el día del juicio de Dios. Por eso un padre se ocupa y le dedica tiempo a su hijo, para sembrarle lo que es correcto, santo, bueno, lo que es justo. No sea que el hijo peque contra Dios. ¿Quién hacía eso? Job. Job todos los días, se levantaba y presentaba y llamaba, mandaba a llamar a todos sus hijos y presentaba sacrificios a favor de ellos por si acaso alguno había blasfemado contra Dios en su corazón. Qué gran responsabilidad tienen los padres de levantar a los hijos delante del Señor de los ejércitos todos los días de su vida. Esos hijos eran mayores ya, según la Escritura, ya no vivían en la casa, eran adultos y fiestaban. Pero ¿qué hacía Job? Se presentaba delante de Dios a favor de sus hijos. Señor, ten misericordia de mis hijos. Los presento delante de ti. Perdónalos si han pecado contra mí. Salva sus almas si no te conocen. Y si te conoce el Señor, límpialo de toda maldad. Revélales cualquier pecado oculto en su corazón. Los padres deben hacer eso por los hijos. Y los hijos deben honrar y hablar bien de sus padres, no maldecir a sus padres. Otro pecado sería todo comportamiento contumaz y escandaloso. Cuando un hijo se comporta contumazmente, ¿qué significa eso? ¿Quién puede entender lo que significa contumaz? ¿Alguien aquí puede decirme qué es lo que es contumaz? Rebelde. No maduro, rebelde, bien rebelde. Una persona rebelde, una persona que hace cosas escandalosas, llamativas pero para lo malo, que llama la atención pero para mal. Hay gente que es contumaz y no teme decir mal de las potestades superiores de la Escritura. O sea, han perdido la razón y hacen las cosas con el puño levantado en el aire. Hay gente así, con corazón contencioso. Y hay hijos contumaces. Y eso es un pecado que muchos hijos contra sus padres. Y entonces si el papá no lo disciplina y no saca de él su tontería, la necedad, el papá es responsable porque ese hijo no va a mejorar. Con ay bendito, mi hijo, no hagas eso, nene. Ay, nene, pórtate bien, chico. Ay, nene, ¿por qué no te portas tan mal? En serio. Por eso es que el nene está así. O la nena está así. Porque hay nenes y nenas. No, hermanos. La verdad es que nosotros estamos en el lugar de Dios para ellos. Les tenemos que mostrar el carácter de Dios, el amor por Dios, el respeto por Dios y el temor de Dios. Pero también tenemos que enseñarles a ellos el respeto por nosotros y el temor de nosotros. Nuestros hijos deben amarnos, pero también deben temernos. Cuando un padre no entiende eso, es un mal padre. Y cuando un hijo se porta mal, el hijo será una vergüenza para él porque lo avergonzará en todas las esquinas y en todas las plazas y en todos los lugares. Tu hijo hizo tal cosa, qué mal criado, qué lo crió. Así que, amigo mío, si tú amas a tu hijo, madruga y madrúgalo a él también. Madruga en reprender a tu hijo. Obviamente cuando hace lo malo. Pero para corregirlo, no para destruirlo. Para animarlo a buscar la santidad y la justicia. No para convertirlo en una persona que odie la santidad y la justicia. Enseñándole la sabiduría de la justicia.
la sabiduría de la rectitud. Esas cosas se enseñan. ¿Quiénes son responsables de enseñar esas cosas? Nosotros. Escuchen bien, no es el pastor, no soy yo. Yo no tengo que enseñarle eso a sus hijos. Yo estoy aquí enseñándole eso a ustedes. Y sus hijos a veces pueden, si prestan atención, escuchar aquí. Pero yo les aseguro que la palabra que yo diga aquí no va a ser tan potente como la que ustedes le darán a sus hijos. No importa que yo predique aquí 1000 o 2000 predicaciones frente a sus hijos. Todas ellas juntas no harán en el corazón de sus hijos lo que hará una palabra que salga de la boca de un padre que ama y de una madre que ama a su hijo. Eso los marcará de por vida. Eso se llama patria potestas, el poder del Padre. Y Dios quiso dar ese poder a los padres, que no están usando esa autoridad y ese poder, con sabiduría, con ternura, pero con firmeza. Como también pecan cuando viven de tal manera que deshonran el honor de sus padres, de sus superiores y del gobierno. Porque si deshonran a los padres, en la escuela serán un desastre, en la sociedad serán un desastre y no se someterán a nada. Y un día, como usted no le llamó la atención, ni lo reprendió, ni lo disciplinó, otro lo disciplinará por usted, de la manera que usted nunca tuvo la intención de que su hijo fuese disciplinado. Y lo ceñirán y lo llevarán a donde no quiere, porque Dios le ha dado al gobierno el poder de la espada. Nosotros por eso tenemos que tomar en serio a nuestros hijos. Esto es fuerte y debería predicarse mucho. Hace un tiempo atrás compartí con la iglesia en la página los deberes de los padres para con los hijos, escrito por R.C. Riley. Brutal el libro. Casi me convierto 4 veces mientras lo leí, lo escuchaba. Se los compartí en la página de los hermanos de Batella. Dura como 2 horas y 30 y pico minutos. Es audible. Les recomiendo que lo escuchen. Por parte, 15 minutos un día, 15 minutos. Acuérdense que no es lo mucho, sino la constancia. Grano a grano se llena la gallina. Es que no tengo tiempo, para todo hay tiempo. ¿Dónde yo escucho estos programas? En el carro, lo pongo, lo conecto con el carro o con un audífono y voy escuchando la palabra. O en casa, consejos para cómo ser la clase de padre que Dios quiere que usted y yo seamos, o la clase de madre que usted quiere, las clases de oraciones, las clases de instrucciones que les podemos dar a nuestros hijos. Ay, que ya yo no tengo hijos, pero tiene nietos. Ya dijimos que Job se preocupaba por sus hijos aun cuando estos eran como grandes. Se llama el deber de los padres para con los hijos. Está allí, lo pueden buscar en la página. Yo se lo comparto otra vez. ¿Qué? ¿Están preguntando por las redes? Sí. Sí, yo se lo comparto. Se lo voy a compartir okay. Eso ya está en Estados Unidos. Ok. Es importante. Bien. Vamos a ver en la Biblia estas cosas. La semana pasada leímos el pasaje en Mateo donde dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Eso lo dijo quién? Jesucristo.
Y lo dijo Dios porque dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre. Eso está en Mateo 15, versículos 4 al 6. Dios, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y ya no han de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesucristo está reprendiendo a los escribas y fariseos que por sus tradiciones en su propia vida y en la vida de otros los han excusado para no honrar verdaderamente a su papá y a su mamá. Dicen, es corbán todo lo que pudiera usar para servir a Dios. Entonces comen, le dan una ofrenda a Dios o al templo, y dijeron, no es que usé con la ofrenda con que te iba a ayudar en el templo, así que ahora no te puedo ayudar, mami, papi. Y eso es una deshonra, es una poca vergüenza también. Y Jesucristo lo compartió, lo comparó con qué? Con personas que al hacer eso son dignas de qué? De la maldición y de la muerte irremisible dada por quién? Por Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia en Éxodo 21. Primero leeremos el versículo 1 y después el 15. Éxodo 21, vaya conmigo al libro de Éxodo 21, y le voy a pedir a alguien que me lea ese texto. Éxodo 21, vas a leer primeramente el versículo 1 y luego saltas y me lees el 15. Lila, por favor, gracias. Estas son las leyes que les propondrás. Ok, ¿quién está hablando ahí primeramente? El Señor. ¿Le está hablando a quién? A Moisés. Y le dice claramente allí, en Éxodo 21, estas son las leyes que le propondrás. Y de momento salta al 15 para que veamos una de las leyes que Dios propone. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Eso tiene que ver con honrar a papá y a mamá. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Mira, amigo mío o amiga que me escuchas, si tú has herido a tu papá, a tu mamá, o lo has golpeado, lo has herido de alguna manera, y tú no te has arrepentido delante de Dios de ese tu pecado, tú tienes un problema grande. Tú tienes que arreglar tus asuntos, porque tal vez en el momento tú dices, nada pasó, pero algo pesa contra ti. Y si no tienes a Jesucristo, peor, porque no tienes a alguien que medie por ti delante del Dios Todopoderoso. El único que puede detener la ira de Dios por causa del pecado se llama Jesucristo. Y si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, amigo que me escucha por las redes, tú necesitas primeramente ir a Él, a Dios, por medio de Jesús, pedir perdón, y necesitas correr a donde tu padre queriste, a tu madre, y pedirle perdón. Ah, pero es que eso está en la ley. Es que la ley honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra. Es una ley tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento. Está vigente para siempre. Por lo tanto, necesitas a Cristo, pero también el Espíritu de Cristo que te será dado te guiará a obedecer al Padre, en honrar a tu papá y a tu mamá.
en perdonando. Él te guiará a ello. Provocará en ti convicción de pecado. Y si no lo haces, significa que estás endurecido. Y si estás endurecido, eso es parte de un juicio. Lo peor que le puede ocurrir a una persona es ser endurecido y dejarlo a sí mismo para que el juicio de Dios le caiga. Es terrible. Miren lo que dice Primera de Samuel 2:25. Primera de Samuel 2:25. Pásame el micrófono a Junior. Junior, ahí con fuerza. ¿Qué dice Primera de Samuel 2:25 para que usted vea lo peor que le puede suceder al hombre? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos oír. Tenemos aquí un padre que está hablando con sus hijos acerca de un pecado que ellos han cometido. Sus hijos no están prestando atención al padre y no saben que debido a toda su maldad y toda su rebelión contra Dios y contra su padre, porque deshonrar a papá y a mamá también es deshonrar a quién, al Dios que dio el mandato. Dice la Escritura que sus oídos fueron cerrados al consejo. Y cuando el niño o el adolescente o la persona ya adulta es cerrada ese consejo, mira lo que está pasando ahí. Que no vaya a suceder esto en tu vida. Que Dios haya resuelto hacerlo morir. Ah, pero es injusto. No, eso es justicia. Porque el que hiere a papá o a mamá, de cierto, morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso vino Cristo, para que no tuviéramos que morir. Cristo vino para que usted y yo no tuviésemos que morir. Pero ¿sabe algo? Él se pone entre medio de Dios y usted para redimirlo y rescatarlo, pero tiene que correr a Él, arrepentirse de su pecado. Señor, perdóname, Señor, límpiame. No importa que no te haya pasado en un momento algo. Sobre ti pesa una gran maldición si Cristo no es tu protector. La gente va en este mundo sin saber que hay una gran espada colgando de su cuello. Y si no tienes a Cristo, en cualquier momento esa espada caerá y acabará con todo. Y prepárate para salir al encuentro de Dios. No, es que yo no creo en Dios. Eso no importa que tú creas o no creas. Te vas a encontrar con Él. Créeme, amigo mío, que en el infierno no existen ateos. Los demonios del infierno no son ateos. El mismísimo Satanás no es ateo. La Biblia enseña que los mismos demonios creen y tiemblan. Y tú, amigo, si no tiemblas, un día temblarás. Y nunca más podrás parar de temblar por el resto de la eternidad. Y por eso es importante correr a Jesús y pedirle: Señor, limpia mi corazón, sana mis heridas, enséñame a perdonar. Pero si he pecado contra mi padre o contra mi madre, Señor, enséñame a afrontar lo que hice e ir a papá y a mamá y pedirle perdón. Un papá también debe responder, porque los papás responderán. Responderán si no hacen bien su trabajo. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó a ese hombre que reprendió a sus hijos y sus hijos no le hicieron caso? Le llegó su noche no buena. Porque no cumplió ni fue responsable con la disciplina y dejó que sus hijos hicieran lo que le dio la gana. Y Dios responsabilizó al padre. Por lo tanto, el papá tiene que hacer bien su trabajo y ser firme, amoroso, pero firme con su hijo. Tiene que correr al Señor.
Tienen que pedirle: Jesús, perdóname si no he hecho lo que debía. Pero luego también tienen que ir a su hijo: hijo, yo no hice contigo lo que debí. Perdóname. Pero ahora me vas a escuchar. Vas a tener que, no, que sí, vas a tener que escucharme, hijo. Te vas a molestar conmigo, pero te tengo que decir tal cosa. No, que sí. Y si el hijo se pone para la suya, pues no cuentes conmigo. Y lo reprendes allí mismo. No importa. Y luego te vas, amas y haz como Job. Preséntate delante de Dios por él. Quién sabe si Dios le concede que se arrepienta. Para conocer la verdad y escape del lazo del diablo al cual está sufriendo. ¿Quién sabe? Ve que hay que hacer un balance entre la misericordia y el juicio, entre la disciplina y el amor que disciplina. Les voy a decir algo. Un mal que hay es que muchas veces los hijos nuestros reciben los regaños de la mamá. Entonces ven a la mamá como la mala y el papá no hace nada. La mamá puede regañar a sus hijos, la Biblia lo dice, y disciplinarlos. Pero papá no huya de tu responsabilidad. Porque las cárceles están llenas de hijos que los mamás los regañaron, pero los papás no estaban, o estaban ausentes, o aún estando presentes, era como si no existieran. Porque no estaban cumpliendo con su gran llamado, el más grande de los llamados: la evangelización de su hijo. Okay. Dile. Y también hay padres que le quitan la autorización a la madre. Sí, dice la hermana que también hay padres que le quitan la autorización a la madre. Malo también. Muy malo. Deben ser un equipo, una fuerza unida. Los hijos muchas veces son aconsejados por el mismísimo demonio. Y saben cómo traer división y cisma entre los padres. Y saben cómo manipular el corazón de los padres. Y siempre se van a ir con el padre que más les conceda. El padre que más los alcahuetee. Y si le pasa algo y ese hijo no crece siendo disciplinado y respetuoso, amigo mío, a ese niño su pecado le alcanzará. Pero padre y madre que me escuchas, su sangre será sobre tu cabeza. Es tiempo de que como iglesia y como individuos dejemos de estar excusándonos. Aunque estés grande, todavía podemos hacer algo o jugar un papel en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tal vez un papel más de consejero, pero procura sacar tiempo para ser buen consejero. Ábrele a tus hijos la sabiduría de los siglos. Hazles conocer el consejo de los reyes. Hay un libro llamado Proverbios que tiene otro nombre: La sabiduría de los reyes. Métete en esa sabiduría, cómetelo, aplícalo, vívelo, desayúnalo, almuérzalo. Y luego, cada vez que haya una oportunidad provista por la mano de Dios, siembra gotitas de gracia y de sal. Sal para dar sabor.
La Biblia dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y quiénes deben beneficiarse de esa palabra sazonada con gracia? Primeramente, nuestros hijos. Y luego, derrámela donde quiera que vaya. Salga y sale el mundo para Cristo, porque vosotros sois la sal de la tierra. No hay excusa, hermano. ¿Está en el trabajo? Sale en el trabajo. Sale a tus compañeros, a tus compañeras, a los vecinos. Sálalo. Amistades. Sálenlo. Que las palabras que salgan de ustedes y la clase de vida que ustedes manifiesten sea algo que llame la atención para la gloria de Cristo. Pastor, lo que usted está diciendo es fácil. Mire, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo tengo hijos y son lo más difícil. Gracias a Dios le están sirviendo al Señor, pero fue a fuerza de palo. ¿Y cómo es? A palo es. A fuerza de dolores de corazón y de pérdida de pelo. Esa es la parte que más me duele, la pérdida de pelo. Pero hay que hacerlo, hermano. Y esto no se acaba. En un momento dado, sus hijos, aún siendo adultos, necesitarán consejo. ¿Y van a correr a dónde? Primero, correrán tal vez a alguien y cuando se choquen, usted estará allí. Hijo, ¿me puedes escuchar un momentito? Tengo algo que decirte. Yo no te quiero escuchar. Pues siéntate aquí, nene, y escucha. Tal vez no lo recibas ahora, pero yo voy a orar a Dios que en un momento dado tú lo puedas recibir y entender. El Señor dice y tiene un consejo para ti. Y le lee la palabra o se la cita. Hay una promesa detrás de este consejo, pero también detrás de este consejo hay una amenaza. Hijo, recibe la palabra que te doy. Escucha las razones de la sabiduría. Átalas a tu cuello y te conservarán y te guardarán. Hijo, te amo. Si tú desechas esta palabra que viene del consejo eterno de Dios, hijo, ciertamente morirás. Y mi alma llorará por ti. Solo ruego que no permitas que mi alma descienda con dolor al Seol. Amamos a nuestros hijos, ¿no? Los amamos. Sufrimos. Los hijos nos aman también a su manera. A veces queremos ser amigos de ellos y les dejamos hacer lo que les da la gana. Y cometemos el peor error que jamás hayamos hecho. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, la Escritura dice, Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, y leo, si le encuentran, Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, dice, si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del hogar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho.
Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si todavía estuviéramos en el tiempo de la ley, te pregunto, ¿habría que sacar a tu hijo y apedrearlo hasta la muerte? Porque no escuchó el consejo de su padre ni de su madre. ¿Y tú? ¿Eres un hijo contumaz y rebelde? Tienes que hacerte esa pregunta. Amigo que me escuchas, tú que me escuchas por las redes, o que me escucharás por las redes. ¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿No sabes que eres digno de que todo el pueblo te apedree hasta la muerte? Jesucristo vino para redimirnos de nuestros pecados, y en este tiempo eso no sucede, pero créeme, si no hay arrepentimiento ni vuelta a Dios, un día el Señor te juzgará y ciertamente morirás. Porque la paga del pecado es muerte, y la maldición de la palabra de Dios es viva para siempre. La palabra no puede ser quebrantada. Honra a tu padre o a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. ¿Qué pasa cuando no se honra a papá y a mamá? ¿Qué está diciendo? Se disminuye. ¿Qué está pasando con la sociedad en que vivimos? Cada vez hay más viejitos y pocos jóvenes. Y la gente piensa que esto no está sucediendo. Está sucediendo, hermano. Esto es terrible. Obviamente ahora no vamos a hacer esto aquí, vamos a sacar a los hijos nuestros y los vamos a apedrear. Tal vez lo hayas pensado en algún momento, no sé, pero eso no se puede hacer en este tiempo. Lo digo porque yo sé que algunos hijos le sacan a uno por el techo. Por lo menos yo sé que en un momento dado yo saqué a mi mamá por el techo, especialmente en mis asuntos con mi hermanito. Y a mi mamá le daban unas migrañas. Sí. La misericordia de Dios es grande. Pero ¿sabe algo? Si no hay arrepentimiento, la ira de Dios viene por ti. Así que ve a Cristo, pídele perdón y reconcíliate. Y comienza a honrar a tu papá y a tu mamá. La gente ahora se pasa excusando estas cosas. Esto no hay que excusarlo, esto hay que hablarlo. No podemos. Es que los tiempos son diferentes, es que las cosas han cambiado. Es verdad, los tiempos son diferentes, las cosas han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, y su palabra permanece para siempre. Y si el Cristo no media por ti para con Dios y no hace propiciación por ti y no expía tu pecado, y tú no corres a Él arrepentido por tu pecado te alcanzará y de cierto morirás. Porque le di una mala palabra a mi papá y a mi mamá. Le falté el respeto, le grité, le tiré la puerta en la cara. ¿Cuántas personas estarán ahora dándole la película de su vida? Esto es fuerte. ¿Cuántos hijos nuestros en un momento dado lo han hecho? Y nosotros, que somos hijos también de alguien, a menos que no haya traído la cigüeña o hayamos nacido, no sé, por alguna obra especial no sé, hijos de ensayo, ¿me entiendes? In vitro. Proverbios 30.
capítulo 30, versículo 11 y el versículo 17. Este texto es fuerte. Parece que estamos leyendo más que textos fuertes con respecto a esto de honrar a papá y a mamá, ¿verdad? Es que es parte de los 10 mandamientos y la Biblia habla mucho de esto. Lo que pasa es que la gente no se da la tarea de buscarlo. Hay generación, dice el versículo 11, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Qué dice el versículo 17? El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuernos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, sirvan para el alimento de las aves del cielo y de las bestias del campo. Eso es lo que está diciendo ahí. Les sean arrancados sus ojos y queden sin entendimiento, se les vaya la sabiduría y se vuelvan necios, más necios todavía. Donde no hay visión, cuando yo leo todas estas cosas se me paran todos los pelos, y yo tengo muchos pelos en el cuerpo, muchos. Esto es bien fuerte. Es como si yo estaba leyendo un comentario en Proverbios de un pastor puritano. Esa gente habla mucho, pero profundo. Y como escriben profundamente, y yo no le entro tanto, muchas veces cuando me quedo así como muteando la computadora en lo que trato de analizar todo lo que dicen. Pero una de las cosas que estaba enseñando esa persona es lo que sucede en la mente de los hijos cuando no son bien instruidos. Y lo que sucede cuando pecan contra sus padres de una manera terrible y maldice o no bendice, y de momento se les va la mente y comienzan a tomar decisión mala, tras decisión mala, tras decisión mala, porque ellos tal vez no se han dado cuenta que en un momento dado menospreciaron a papá y a mamá. Entonces ellos tratan de sacar los pies del plato, pero en su corazón, en un momento dado en su vida, menospreciaron a su papá y a su mamá. Y por más que tratan de inventar y aquí todavía como que no sacan, es que no se han arrepentido. Los papás no tienen que ser perfectos, ¿saben? Pero deben ser respetados y honrados. ¿Cuántos aquí tienen papás perfectos? ¿Cuántos de aquí son papás perfectos? ¿Cuántos de aquí quisieran ser mejores padres? ¿Cuántos creen que han hecho todo lo que han podido o debido? ¿Cuántos creen que podrían hacer mucho más de lo que han hecho? Te pregunto, ¿tú crees que cuidar a un hijo es simplemente darle comida y entretenerlo para que no se maten entre ellos? Eso es parte de eso es parte pequeña.
lo más importante es enseñarles a vivir para la gloria de Dios. Si no enseñamos a nuestros hijos a vivir para la gloria de Dios, no tan solo hemos pecado, no cumplimos nuestro llamado. Porque los hijos son herencia de quién. La hermana dice ¿de quién? Del Señor, dice la hermana. Ven. Los hijos son herencia del Señor. En Proverbios 19, 26 al 29 dice: el que roba a su padre, esto es otra manera de deshonrar a papá y a mamá. Hay hijos que le roban a su papá y a su mamá. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre. ¡Qué feo! ¿Qué fue eso? No sé. ¿Quién era? Sí. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, dice la Escritura, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Estamos en Proverbios 19, versículos 26 al 29. ¿Empezó otra vez o está cortado? Okay. Dice ahí: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Y de momento dice el versículo 27, un consejo: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Versículo 28, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas del necio. Esto es importante porque ahorita leímos que hay hijos que escarnecen a sus padres. Un escarnecedor es uno que se burla de su padre. Y la Biblia dice que hay azotes y juicios preparados para los que se burlan de sus padres. Amigo mío, hijo que estás aquí, el texto dice con amor: cesa de oír las enseñanzas que te hacen desviar o divagar de la sabiduría. Lo correcto hacer, las cosas como deben hacerse. ¿Qué es eso de robar a tu padre? ¿Qué es eso de ahuyentar a tu madre? Ay, vete de aquí, mami, no quiero hablar contigo. Y le cierran la puerta y los papás: nene, abre la puerta. Tin, 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 tin. Nene, abre la puerta. Quiero hablar contigo. Ay, vete aquí, yo no quiero hablar contigo. ¿Qué es eso? En serio, en ese momento, ¿tú sabes lo que sucede? Esa puerta desaparece. Los dones: abre la puerta tú o la abro yo. Hermano, alguien tiene que poner vergüenza a nuestros hijos y no en la prisión. Somos nosotros. Y un día, si no hicimos nada al respecto, ¿sabe quién va a ponernos vergüenza a nosotros? El buen padre. Dios sabe cómo quebrantar el corazón de un padre que no ha hecho su trabajo, usando a su propio hijo. Escuche, Dios sabe quebrantar el corazón de un padre que no ha hecho su trabajo, usando a su propio hijo. Y también sabe quebrantar el corazón de un hijo
quitándole y removiéndole a sus padres. Dios es un buen papá, pero Él castiga y reprende a los que ama. En Apocalipsis dice, porque yo castigo y reprendo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Wow! Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo estoy en este barquito igual que ustedes. Todas las amonestaciones que he dado hoy caen y reposan sobre mi cabeza. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero no seamos negligentes en lo que requiere diligencia. La semana que viene continuamos con el quinto mandamiento, la próxima pregunta relacionada con eso. ¿Ven? Pero otra pregunta diferente. Padre, te doy gracias porque me permites estar aquí con mis hermanos, estudiando tu palabra y viendo lo que ellas tienen que decir con respecto de honrar a papá y a mamá, y con respecto de las responsabilidades de los hijos para con los padres y la responsabilidad de los padres para con los hijos. Algunas cosas se ven como fuertes, pero es que lo son. Señor, enséñanos a ser responsables en ambas direcciones. Que como hijos aprendamos a honrar a nuestros padres, pero como padres también aprendamos a amar a nuestros hijos y a disciplinarlos en el temor del Señor y no para destruirlos, pero sí hacerlo con firmeza como tú lo requieres, oh Dios. Ayúdanos, Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Pueden saludarse los unos a los otros.